Muy bienvenido a este programa, a estos estudios de tiempos finales. Mi nombre es Dwayne Kershner, mi esposa Susana y yo somos misioneros enviados de Estados Unidos. Tenemos 30 años aquí en el sur de México. Por ustedes que son nuevos y no conozcan a nosotros, fuimos enviados aquí del estado de Oaxaca para fundar, edificar lo que hoy es la base de Misiones Roca Blanca, con la misión de alcanzar las etnias, los tribus. Han alcanzado aquí de Oaxaca 17 tribus que hablan 155 dialectos. Entonces, durante estos 30 años aquí, ha sido un reto y ha sido un gran honor de estar trabajando, haciendo discípulos, sembrando iglesias y avanzando, colaborando con el Espíritu Santo, extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero por los últimos 5 meses yo he tenido este programa de tiempos finales, una vez semanal, cada jueves a las 6. Si usted apenas es nuevo, o apenas entrando en estos estudios, tú puedes buscar en el Facebook Base Misionera Roca Blanca, y también algunos ahora están de estas enseñanzas están en YouTube. Pues hoy noche yo quiero hacer algo. Puedo testificar que hace 44 años, antes que Susan y yo estuvimos casados, yo empecé clamando y tratando de estudiar el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, versículo 15, Jesús dice que debemos entender lo que ha hablado Daniel. Entonces yo creo que es muy importante que obedecemos a Cristo. Y yo he entendido ahora, escuchen bien, que el libro de Daniel actualmente es un manual de tiempos finales. Es tan profundo en unos aspectos, pero en otros sentido muy sencillo. Cuando el Espíritu Santo nos ayude, abra el libro. Sabemos que dice en el fin del libro, capítulo 12, que el libro fue sellado hasta los tiempos finales. Pues entonces ahora el libro está abriendo, el Espíritu Santo está abriendo nuestro entendimiento. Entonces hoy noche quiero solo hablar de mi corazón. No pretendo de entender todo el libro de Daniel, pero quiero hablar de mi corazón, lo que Dios ha revelado. Y de ahí lo mostramos ciertos textos y vamos a orar que el Espíritu Santo va a ayudar a usted, va a ayudar a mí. Y Padre, hoy noche sabemos que es importante. Usted ha exhortado a nosotros que debemos entender el libro de Daniel, entender nuestros tiempos. Y yo te clamo con todo mi corazón, Espíritu Santo, guíanos esta noche. Gracias. Ahora vamos a hablar algo de historia primero. Dios hizo su pacto con uno que se llama Abraham. Esto es el viejo pacto de nuestra Santa Biblia. Este pacto no ha sido eliminado. Este pacto es para siempre. Aunque los judíos rechazaron su Salvador Cristo Jesús, pero el pacto con ellos todavía está en efecto, y cuando Cristo venga en gloria, sí, Israel será salvo. Su trono de Jesucristo, Rey eterno, será por 1000 años en Jerusalén, aquí en este planeta. Después entramos en los siglos venideros, en un nuevo cielo, nueva tierra, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y Dios hizo su pacto con Abraham, y su descendencia multiplicaron y entraron en el país de Egipto. El libro de Éxodo, multiplicaron en Egipto miles de personas. Dios llama a Moisés de ir y sacar el pueblo de Egipto y llevarles a la tierra que Dios prometió a Abraham.
Entonces Moisés llevó el pueblo con el poder de Dios hasta las fronteras. Josué pasó el río Jordán y años después entramos en la historia de los reyes de Israel. Rey David, primer rey, todo bien, el país unido, conquistando, ganando territorio que Dios prometió a Abraham. Al fin, Salomón rey, y el país en su gloria. Salomón construyó el templo y la gloria de Dios estaba ahí. Al fin, Salomón se muere. Y cuando él murió, es como una familia que está peleando por la herencia. Empezaron a tener pleitos de quién tenía la autoridad. Y el país fue dividido. 12 tribus separaron, estaban en el norte de Israel, hicieron un capital nuevo en Samaria. Pues no tuvieron templo, tuvieron que hacer otro templo, y el templo designado de Dios estaba en Jerusalén. 2 tribus en el sur, pues Benjamín y Judá, y ofreciendo en el templo en Jerusalén y manteniendo la ley de Dios, pero los 10 tribus en el norte al fin entraron más y más en su idolatría, en su rebelión, en su pecado, todo tipo de pecado, sacrificando sus hijos, cosas terribles. Y al fin, aunque Dios es amor, Dios es paciente, Dios es misericordioso, mandó tantos profetas clamando a los tribus del norte de arrepentir. No quisieron, entonces Dios mismo tuvo que mandar la vara de corrección. Mandó el país de Asiria. Y el ejército de Asiria llevó cautivo los 10 tribus del norte. Ellos desaparecieron, una tremenda dispersión. Y esto es el fin de su historia conocido. Los 2 tribus en el sur dilataron más tiempo, pero al fin ellos igual estaban cayendo en su idolatría, apartando de Dios, no quisieron arrepentir. Entonces ahora, escuchen bien, al fin, aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, Dios mismo mandó el ejército de Babilonia, que era el imperio más fuerte de aquel tiempo. Y el ejército de Babilonia llegó hasta Jerusalén, quemó la ciudad, destruyó el templo, miles murieron y llevaron cautivo muchos de los judíos, caminando de Jerusalén hasta el capital de Babilonia, aproximadamente 1200 kilómetros. Entre de esta multitud que fue cautivo por 70 años, Jeremías profetizó que iban a ser en la cautividad por 70 años. Entre de esta multitud había algunos jóvenes, y uno de estos era Daniel. Cuando llegaron a Babilonia, el rey escogió Daniel y sus 3 compañeros. Literalmente dice que eran de buena condición, eran guapos, eran sin mancha, y él escogió a ellos, hizo ellos eunucos para servir en su palacio, y tuvieron que tener un entrenamiento de 3 años y después entraron en el servicio. Esto es la historia de Daniel capítulo 1. Cuando entramos en Daniel capítulo 2, hay un cambio. El rey tuvo un sueño. No sé si usted ha tenido un sueño y no podía recordarlo. Despierta en la mañana y no puede recordar su sueño. El rey tuvo este sueño tan fuerte, despertó en la noche turbado, no podía recordar su sueño. Él llamó a sus magos, sus brujos, las personas que tenían divinación. Y ellos dijeron a él, pues rey, danos su sueño y nosotros damos la interpretación. Él no podía recordar el sueño. Al fin perdió su paciencia
y decidió de matar todas sus personas que eran indicadas para ayudarle en estos asuntos, pero Daniel fue incluido porque él estaba sirviendo en el palacio, y Daniel y sus compañeros pidieron más tiempo, buscaron a Dios, y Dios reveló el sueño. Fue Dios que dio el sueño. Entonces Dios reveló el sueño a Daniel. Y Daniel apareció ante el rey y explicó su sueño y la interpretación. Si me permite de ponerle mis propias palabras, el sueño era una imagen, una figura humana. Y sabes que en este sueño, en esta imagen, es tremenda. Es una mensaje profética. Escuchen bien. Trata de captivar eso. Desde 600 años antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo Jesús, la historia de los gobiernos mundiales que iban a dominar sobre el país de Israel. Los final gobiernos en los dedos de los pies de esta imagen y la piedra cortados en manos cayendo sobre a los pies de esta imagen y convirtiendo en una montaña que indica la segunda venida de Jesús, que va a destruir todos los gobiernos de este mundo y crecer en un gran gobierno mundial guiado por el Rey eterno Jesucristo. Esto es Daniel capítulo 2. Tremenda la historia de los gobiernos, imperios mundial desde antes de Cristo hasta su venida. La cosa muy importante, lo vamos a ver la imagen que Daniel vio, o que el rey vio, y por algunos momentos, sin leer los textos ahora, es en capítulo 2, y cuando miramos la imagen, es importante que vemos la piedra cayendo, pero aquí es la imagen. Y sin entrar en los detalles, es importante que entendamos que los pies, vamos a ver los 4 gobiernos. Mira, primeramente fue Babilonia, después Medio Persia, después Grecia, al fin Roma. Importante de entender, cuando llegamos aquí más o menos a las tobillas, entendemos que 476 años después de Cristo, Roma terminó. Pero esto quiere decir todavía los pies no han manifestado. En versículo 44 y 45 habla en el día de estos reyes, hablando de 10 reyes representados en los 10 dedos. Entonces el gobierno de Cristo y Jesús llegará, y vamos a ver la imagen de la piedra cayendo. Es la segunda venida de Jesús, pegando aquí los pies, el último gobierno mundial, y al fin dice que toda esta imagen fue como paja, desapareció todos los gobiernos, y al fin el gobierno de la piedra se llenó toda la tierra, y esto es lo que se llama los 1000 años del gobierno de Cristo Jesús aquí en la tierra. Tremenda, sencillo, poderoso, profundo. Ahora, terminando esto, pues capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y 6 habla de otras cosas, pero cuando llegamos a capítulo 7, años después, ahora es Daniel que tuvo la visión y el sueño. Daniel tuvo sueños, y Daniel tuvo un sueño de 4 bestias subiendo del mar. Uno tras el otro. El mar indica las multitudes de pueblos en todo el mundo. Las bestias subiendo indican
gobiernos. Actualmente, capítulo 7 es vamos a decir, aumentación a nuestro entendimiento de capítulo 2. Los imperios de capítulo 2 ahora están simbolizados en estos animales. Y en su visión que él vio, él quedó pensando especialmente en la última bestia. La bestia aquí tuvo 10 cuernos. Los 10 cuernos son simbólicamente conectados a los 10 dedos de la figura de Daniel capítulo 2. Son 10 reyes que tienen 10 naciones unidos en tiempos finales. Y de estos 10 naciones vendrá un cuerno pequeño. Es muy importante de entender este dicho, cuerno pequeña, porque el cuerno pequeño es el anticristo. Dice que él, hablando grandes cosas, tumbó 3 de estos 10 reyes y ganó dominio y hizo guerra contra de los santos, hasta prevaleciendo contra de ellos. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, habla de él. También capítulo 17 habla de esta bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, piénsala conmigo, dice así: esta bestia era, ahora no es, pero se levantó otra vez. La interpretación es Roma, que era una opresión tremenda sobre el mundo de aquel tiempo, era, ahora no es, y después volverá otra vez con una confederación de 10 naciones. Ahora vamos a pensar juntos. Sabemos que estamos en tiempos muy frágiles en este mundo. La economía de muchos países, incluyendo Estados Unidos, está quebrando. Casi todos tenemos un sentido. Algo viene. Viene el final gobierno mundial. Viene la marca de la bestia. Vienen sistemas de economía que no te vas a poder ni vender si no tiene el chip o la marca de la bestia. Esto viene. La bestia es 2 cosas. Es el sistema de gobierno, pero también la bestia es literalmente la encarnación de Satanás en la carne. Tenemos que entender esto, no es una película. La bestia es la encarnación de Satanás en la carne. El hijo de perdición. Y cuando tú lees en tu versión Reina Valera de la antigua tiempo, no la versión de 1960, antes de esto, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, la escritura, versículo 8, creo, dice que la venida de Jesús es después de la obra del hijo de perdición. Entonces, este cuerno chiquito, cuerno pequeño, es el anticristo. Y en Daniel capítulo 7 voy a hacer una breve división del capítulo. Primeramente, Daniel tuvo su visión, su sueño de las 4 bestias, y en el cuarto bestia, tan terrible, 10 cuernos y el cuerno pequeño levantando. Después de esto, enseguida cambia el capítulo. Hay 2 versículos que hay un cambio. Es el cielo. Y es dice el gran Dios sentado en su trono, y hay corte en el cielo. Y está determinado la destrucción del cuerno pequeño.
Terminando de esto es la interpretación por Daniel de estas bestias y al fin su distracción. Y Daniel capítulo 7 termina con la venida de Jesús, literalmente dice, en las nubes. Daniel capítulo 7, la visión de Daniel. 2000 años antes de ahora, hace 2000 años, 2500 años, Daniel vio a Jesús llegando en las nubes y dice, en aquel tiempo, versículo 27 de Daniel capítulo 7, entonces el rey aquí, el reino será entregado a los santos de Dios Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios será sujeto. Entonces, pequeño resumen. Daniel capítulo 2 habla de todos los gobiernos mundiales y la segunda venida de Cristo, la destrucción de estos gobiernos y el reino de Cristo llenando la tierra. Daniel 7 es una aumentación de esta visión con 4 bestias que indica 4 gobiernos de, podemos decir, gentiles, no de los judíos, 4 gobiernos mundial gobernado por diferentes reyes. La última gobierno, al fin, levantando del mar una bestia tan terrible con 10 cuernos que indica una unión de 10 naciones. De estos 10 naciones vendrá uno, el hijo de perdición, Satanás encarnado, que será el anticristo. Y ahora concluimos. Empezamos con Mateo 24:15, el que va a entrar y quitar el sacrificio en el templo construido. Cuando llegamos a Daniel capítulo 9, encontramos que el anticristo, que es un político, que es un guapo, va a ayudar en el pacto de paz por todo el Medio Oriente, dando a los judíos permiso de construir su templo. Él es el mismo que entra 3 años y medio después para quitar el sacrificio y decir, yo soy Dios, hablando blasfemias y declarando con señales y maravillas que Él es. Entonces, Mateo 24:15 es la conclusión de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9 y al fin 10, 11 y 12, más augmentación del gobierno mundial, el anticristo, la guerra contra los santos, la segunda venida de Cristo Jesús y la resurrección de los muertos. Todo esto está en la profecía del libro de Daniel, conectado con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla de una gran bestia en capítulo 17 y también capítulo 13 con 10 cuernos. En capítulos 17 es una bestia con una ramera, una prostituta, la madre de prostitutas sentada sobre la bestia. Esto es el gobierno de economía con la prostituta, la falsa religión que tiene en su mano la Babilonia, una copa llena de la sangre de los santos. Esto es la final, cuando tantos santos serán matados por su fe y la copa llena de la sangre. 10 cuernos en esta bestia, 10 cuernos en esta bestia, Daniel capítulo 7, que indica 10 naciones al fin en pacto que producen la final gobierno mundial. Tenemos que estar muy listos, muy despiertos, muy entendidos y muy preparados para morir, porque el tiempo de morir por Cristo viene por cada uno de nosotros. Y yo no hablo esto como en una forma negativa. El apóstol Pablo estaba dispuesto de morir por él si en alguna manera él podía alcanzar la primera resurrección y reinar con Cristo. Y sabemos que el apóstol Pablo fue decapitado.
Padre, gracias por el entendimiento. Gracias por la claridad, que el libro de Daniel es una profecía, dándonos luz y entendimiento de nuestros tiempos. Luz de quién es el anticristo, revelación de la segunda venida de Jesús, la revelación de la persecución de los santos, pero también de la resurrección. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les amamos mucho y seguimos abriendo el libro de Daniel paso por paso por paso. Primero Dios, en 8 días lo vamos a estar abriendo los textos de Daniel capítulo 7 y con la ayuda del Espíritu Santo enseguida vamos al capítulo 9, el pacto que el anticristo va a ayudar de hacer, ayudando a los judíos para construir su templo. Hace apenas la semana pasada yo estaba mirando, hay nuevos documentarios en el YouTube sobre el tercer templo que los judíos están preparando de construir. Estamos en tiempos finales, debemos entender y prepararnos. Dios le bendiga a todos. Amén.